Gracias por la espera, estamos listos igual. Aquí lo dejo con el doctor José Luis Chávez. Perfecto, doctor. Entonces inicio con la presentación. Muy buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 2 de abril, con el tema Manejo de asma en pediatría, a cargo del doctor José Luis Chávez Salazar, del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al término de la ponencia. Doctor Chávez, un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Quedamos atentos a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar entonces con la revisión. Vamos a tocar un tema que me pidieron para revisar. Bueno, yo soy jefe del servicio de emergencia y estamos trabajando la guía de manejo de servicios de emergencia a nivel del Ministerio de Salud. Lo que voy a traerles ahorita a continuación es la revisión de la guía. No es la completa, la definitiva, pero está prácticamente ya para un paso a ser aprobada. Entonces, muchos de los conceptos que vamos a vertir acá son conceptos que van a estar en la guía con resolución ya aprobada. Entonces, vamos a hablar sobre una patología que es muy importante, es una de las más comunes que se ven en las emergencias, que es el manejo de la crisis asmática, pero no como asma enfermedad, sino como crisis, o sea, el manejo que hacemos en la emergencia. Entonces, cuando enfocamos asma siempre vemos dos enfoques, ¿no? El asma como manejo de enfermedad y el asma como manejo de crisis. Entonces, justamente a esa parte, el manejo de crisis, es donde vamos a enfocarnos. Nuestra guía, nuestra presentación tiene una finalidad, ¿no? Contribuir a mejorar la calidad de vida y a disminuir la morbilidad y la mortalidad de la población pediátrica con crisis asmática que se atiende en las emergencias. Esa es la finalidad de la guía en general de manejo de crisis de emergencia. La presente guía que vamos a presentar, vamos a desarrollar, está basada en evidencias organizadas, sintetizadas y con una versión extensa que también va a ser publicada posteriormente. Vamos a tener como objetivos claros el establecer y estandarizar criterios para el diagnóstico y tratamiento de asma en pacientes pediátricos que se atienden por la emergencia, contribuir y reducir la morbilidad y la mortalidad de los pacientes pediátricos en general, ¿no? Y también reducir las complicaciones y la estancia hospitalaria de los pacientes pediátricos. Nosotros, cuando queremos manejar un paciente con crisis asmática, necesitamos ver justamente esos tres parámetros, ¿no? Que la crisis sea manejada correctamente, que no se complique la crisis y que podamos evitar la hospitalización de estos pacientes, ¿no? La etiología del asma. El asma, como ustedes saben, es una enfermedad que resulta de una interacción de múltiples factores, ¿no? Genéticos, ambientales, propios de cada paciente. Muchas veces los pacientes tienen que ser digamos, evaluado bajo diferentes parámetros para tomar una decisión de cómo manejarlo como asma o no, porque muchas veces hay pacientes que vienen a la emergencia con broncoespasmo y que no acaban siendo asmáticos, pero se manejan como tal en general. Entonces, hay que recordar siempre esto, ¿no? El asma es una mezcla de varias causas probables, ¿no? De diferentes factores. Y es un proceso inflamatorio al final de las vías respiratorias, en el cual intervienen todos los procesos inflamatorios y múltiples mediadores. La inflamación de los asmáticos, en el bronquio de los asmáticos es persistente, y como ustedes saben, los síntomas son episódicos, y la relación entre la severidad y la intensidad de la inflamación no está claramente establecida todavía. Sin embargo, el patrón inflamatorio de las vías respiratorias es similar en cualquier forma clínica de asma. Resumiendo, la fisiopatología además es un hecho fisiológico principalmente de la exacerbación asmática, es el estrechamiento de las vías aéreas. Lo que sucede en todo caso en las crisis de asma es un estrechamiento de las vías aéreas, ¿no? Y lo que provoca una obstrucción del flujo aéreo, que es lo característico del asma. Entonces, la definición fisiopatológica sería el estrechamiento de la vía aérea que ocurre en pacientes con asma en respuesta a estímulos que pueden resultar inocuos en niños normales. Me refiero a la crisis en sí, no a asma enfermedad.
los desencadenantes son múltiples, o pueden ser varios. Esta es otra definición operativa que se está colocando en la guía, la definición operativa de asma. Ya lo están viendo ustedes, una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación crónica de las vías respiratorias, sensación de falta de aire, opresión torácica, de tos, que varían con tiempo e intensidad, acompañado de limitación del flujo respiratorio. Y ese es el concepto de crisis asmática, son episodios de empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas respiratorios y la función pulmonar, con respecto al estado habitual del paciente. O sea, en base a lo habitual hay un incremento de los síntomas, ¿no? Hay sibilancia, sensación de falta de aire, opresión torácica y tos, ¿no? Puede ocurrir como un debut de enfermedad en pacientes con diagnóstico previo también de asma. Factores desencadenantes. Siempre vemos que cuando uno hace revisiones de las crisis de asma, existen múltiples factores desencadenantes. En nuestro medio, el principal factor desencadenante son las enfermedades respiratorias virales, o sea, los resfríos comunes, la rinofaringitis, que pueden ser los desencadenantes principales. También se describen otro tipo de factores, como los domésticos, el polvo, el olor irritante, perfumes, cigarrillos, diferentes desencadenantes, pero el más importante son los relacionados con agentes infecciosos virales, ¿no? También hay irritantes como el ejercicio, el aire frío, cambio brusco de temperatura, todo lo que hemos mencionado, el estrés, la ansiedad, olores intensos en general, el uso de algunos medicamentos también puede relacionarse como desencadenantes. Aquí les traigo un cuadro donde se resume los principales factores de riesgo para sufrir exacerbaciones, ¿no? Primero, un mal control actual, o sea, pacientes que tienen mal controlados, que no son manejados apropiadamente, pacientes que tienen exacerbaciones previas en el año, pacientes que han estado en cuidados intensivos o que han recibido intubación por producto de una crisis asmática, pacientes que tienen eosinofilia en sangre periférica, eosinofilia marcada, o pacientes que usan en forma excesiva el uso del inhalador o constantemente, más de 200 dosis en un mes, por ejemplo. Estos son pacientes que tienen mayores factores de riesgo para sufrir nuevas recaídas, ¿no? Tratamientos inadecuados con corticoides inhalatorios no prescritos, una mala adherencia, una mala técnica de generación inclusive, el flujo respiratorio B1 bajo, problemas psicosociales, exposición al humo y tabaco, comorbilidades también son factores de riesgo para sufrir crisis o exacerbaciones. ¿Cuál es el cuadro clínico de los pacientes que vienen con crisis? En realidad, el examen físico durante un episodio agudo de asma puede haber diferentes hallazgos, ¿no? De acuerdo a la severidad, siendo lo más clásico e importante la presencia de sibilantes, ¿no? Que pueden encontrarse desde formas leves hasta formas graves, ¿no? También puede haber taquipnia, uso de músculos accesorios, retracciones subcostales, intercostales, supraclaviculares, y aquí recordar que los músculos esterocleidomastoideos son los que más están relacionados con las crisis de asma en sí. Las sibilancias pueden ser tan importantes que lleguen hasta que tengamos lo que se conoce como un tórax silencioso o un tórax silente, sibilantes ausentes, a veces llegamos a ese punto, bradicardia, paro respiratorio como formas extremas de las crisis asmáticas. Los síntomas que podrían indicar una crisis asmática, resumiendo, serían tos, dificultad respiratoria, dificultad para hablar, con frases completas y alteración hasta el nivel de conciencia inclusive. ¿Cuál sería el criterio diagnóstico para la crisis, la severidad? En el diagnóstico de crisis asmática, utilizar el score pulmonar, que es para evaluar la gravedad inicial de la crisis asmática. Eso es algo que se está proponiendo, o que se va a proponer dentro de la guía, de la aprobación de la guía. Se han hecho múltiples revisiones de scores diferentes, y estamos manejando este score, porque es el score que más se relaciona con las evaluaciones de los pacientes que tienen dificultad respiratoria, producto de ser un paciente con asma bronquial. Aquí se identifica diferentes puntos y se clasifica en leve, moderada y grave de acuerdo a la puntuación que se le da, ¿no? 0 a 3, 4 a 6, 7 a 9. En niños con crisis asmática también hay que catalogar un grupo de niños que tienen una posibilidad de tener un asma de riesgo vital, o sea, quiere decir que la posibilidad de hacer un paro respiratorio es muy posible, o es posible. Estos signos de gravedad que me harían pensar ese tipo de asma son trastorno del sensorio, son pacientes que vienen con asma bronquial, con una crisis severa, y que tiene además trastorno del sensorio tipo confusión o coma, presencia de bradicardia, bradipnia, hipotensión, un tórax silente, cianosis severa. Son posibilidades de que hace pensar que este es un paciente que tiene un asma
potencialmente fatal. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos datos. En niños con crisis asmática hay que incluir en la historia clínica el tiempo desde el inicio de la crisis, ¿no? La medicación que ha estado recientemente utilizada, antecedentes relacionados al asma, crisis asmáticas a repetición, hospitalización por crisis asmáticas en el último año, uso actual del corticoide, o ya sea sistémico o inhalado. Esas cosas, siempre que viene un paciente a la emergencia o a la evaluación por una crisis, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces puede estar asociados a otras patologías respiratorias que requieren un tratamiento diferente, algunas infecciones respiratorias, o podemos también recordar que la medicación que he usado recientemente también me va a servir para catalogar cómo ha ido el paciente. No es lo mismo que yo tenga un paciente que viene con sibilantes, sin usar inhaladores, y que tiene sibilantes expiratorios, por ejemplo, y llega a la emergencia y lo catalogo como una crisis leve, de repente máximo moderada. Y es diferente a tener un paciente que ya está usando 5 días previos tratamiento con inhaladores de diferentes frecuencias, o sea, de repente cada 2 horas, o ya ha hecho varias terapias de crisis inhalatoria, y eso me va a obligar a enfocar diferente al paciente. También cuando el corticoide inhalado que se le haya prescrito no lo usa en forma correcta, también todos tenemos que tomar en cuenta eso. Cuando ya llega el paciente y está en la emergencia, monitorizaremos frecuencia cardíaca, obviamente la frecuencia respiratoria, el uso de músculos respiratorios, como les dije hace un rato, el más asociado a esto es el esternocleidomastoideo, presencia de sibilancias, niveles de conciencia, saturación de oxígeno, con la finalidad de evaluar la gravedad y la respuesta al tratamiento. Manejo de la crisis asmática en emergencia. Tenemos que tener en cuenta también los diagnósticos diferenciales, algo que se colocó dentro, o se va por colocar en la guía, pero esto ya es prácticamente un hecho definido de lo que va a estar en la guía. Los diagnósticos diferenciales. Aquí tratamos de colocarlo no solamente por frecuencia, sino dividido en el lugar donde se presenta el diagnóstico diferencial. Si es vía aérea grande, si es vía aérea pequeña. Hablamos de laringotraqueomalacia, de cuerpos extraños, anillos vasculares, disfunción de la cuerda vocal, en ese orden de frecuencia. Y cuando hablamos de las vías aéreas pequeñas, no olvidamos que hay que diferenciar de neumonías virales, de bronquiolitis obliterante, fibrosis quística, como otra posibilidad. También las neumonías atípicas que están dentro del punto que hablamos de neumonía. Otras posibilidades de diagnóstico diferencial son las displasias broncopulmonares, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca también, por ejemplo, o pacientes que pueden tener reflujo gastroesofágico, que esto es algo crónico, o sea, un reflujo crónico puede desencadenar cuadros de broncoespasmo y no estamos hablando de un paciente con asma bronquial. ¿Qué exámenes auxiliares? Esto fue una discusión que se tuvo en la elaboración de las guías sobre qué exámenes auxiliares son importantes. En realidad, en niños con crisis asmática no hay que realizar gasometría arterial de forma rutinaria, salvo que fuera de forma severa. Tampoco recuento diferencial de glóbulos blancos, o sea, un hemograma. Tampoco sería necesario considerar otro tipo de exámenes auxiliares, y sí considerarlo en el caso de que el paciente esté recibiendo dosis altas de uso del salbutamol. En ese caso, considerar realizar dosaje de potasio sérico, por ejemplo. Imágenes. Bueno, si uno sospecha que hay una complicación y que requiere confirmar con una radiografía, se hace, ¿no? Pero de común tomar a todos los asmáticos una radiografía de tórax, creo que no es necesario. Eso es un consenso que se quedó en la evaluación, en la ejecución de la guía. Entonces, considerar realizar radiografía de tórax en aquellos que no respondieron al tratamiento inicial y existe sospecha clínica, por favor, de atelectasias, de efemas subcutáneos, neumotórax, neumomediastino o neumonía. Son las cosas que me obligan a sospechar en la necesidad de pedir una radiografía de tórax. Una atelectasia, por ejemplo, un enfisema, neumotórax, son las posibilidades que yo pediría. Otros exámenes, en niños con crisis asmáticas con sospecha de arritmia o hipocalemia, considerar realizar un electrocardiograma. Aquí vamos a resumir el manejo según el nivel de complejidad, que es algo que estamos colocando en la guía, y la capacidad resolutiva. Primero, tomar en cuenta las medidas generales. Bueno, hablar sobre obesidad con los pacientes, limitar la contaminación intradomiciliaria, de acuerdo a donde estemos, leña, olores fuertes, lejía, perfumes, desinfectantes.
desinfectantes, ese tipo de cosas. Evitar la exposición a animales en caso de alergia. Intervenciones multifacéticas como mejorar la ventilación, evitar la humedad, evitar objetos que almacenen ácaros, alfombras, cortinas, por ejemplo. Vacunación pediátrica según el calendario de vacunación. Realizar ejercicios regulares si su asma está controlado. Educación familiar sobre la enfermedad. Alimentación balanceada, uso de inhalador adecuado, de la forma adecuada, manejo de factores psicológicos y evitar el tabaquismo pasivo. La terapéutica en sí. ¿Cuáles serían los objetivos de la terapéutica en emergencia? Revertir la obstrucción del flujo de aire de forma rápida mediante la administración de broncodilatadores y la administración temprana de glucocorticoides sistémicos. Eso es algo mandatorio. O sea, el objetivo de la crisis es romper el broncoespasmo y administrar, es parte del tratamiento, administrar un glucocorticoide de vía sistémica, ¿no? Corregir la hipoxemia o la hipercapnia grave cuando se presente. La hipoxemia la trataremos con oxigenoterapia suplementaria y la hipercapnia generalmente mejorará con la reversión de la propia obstrucción del flujo de aire, ¿no? O sea, recuperar el broncoespasmo. Reducir la probabilidad de recurrencia de crisis asmáticas al garantizar una terapia de control de línea de base adecuada cuando esté indicada. Aquí hablamos algo de oxigenoterapia, algunos detalles. En niños con crisis asmática de riesgo vital, con saturaciones menores o iguales al 92%, a nivel del mar, hasta 2.500 metros, administrar oxígeno suplementario a través de una mascarilla o una cánula nasal, cuando la cantidad necesaria, cuando la saturación haya bajado y tengamos que mantener un nivel de saturación mayor de 92%. En niños con crisis asmática de riesgo vital o con saturaciones menores de 85% a alturas mayores de 2.500, administrar oxígeno suplementario a través de una mascarilla también igual. Lo que varía básicamente es el nivel de saturación. No podemos comparar los niveles de saturación a nivel de costa o de selva comparado con la sierra. Hay lugares en donde probablemente los niveles de saturación menores de 92 sean hasta cierto punto normales. Por ejemplo, en Puno, algunos sectores de muy alta, digamos, zonas muy altas. Otro grupo de fármacos que se utiliza, como ustedes conocen, son los beta-2 agonistas, ¿no? En los niños con crisis asmática, usar salbutamol como tratamiento de primera línea. Eso es algo que se está definiendo también así. Niños con crisis asmática leve, considerar la terapia inhalatoria con salbutamol, 2 inhalaciones con espaciador cada 10 minutos, como parte de una terapia de crisis asmática leve. En niños con crisis leve que no responden al tratamiento, iniciar luego de 1 hora, continuar el manejo con una crisis asmática moderada. O sea, si el paciente con crisis leve y usted llegó a la emergencia, le hace la terapia de crisis inhalatoria y mejora, obviamente lo manejaré ambulatoriamente. Pero si no hay una mejora, paso a manejarlo como una crisis asmática moderada o como una crisis asmática leve que no responde del todo, ¿no? Entonces continúo con la terapia inhalatoria. En niños con crisis asmática moderada, considerar terapia inhalatoria con salbutamol con un poco más de fármaco, 4 puffs cada 20 minutos, o en nebulizaciones de 0.15 miligramos por kilo dosis cada 20 minutos. En niños con crisis asmática moderada, que no responden al tratamiento inicial luego de 1 hora, considerar nebulizaciones cada 30 minutos. Entonces, lo que se sugiere, estamos sugiriendo, es que se haga la terapia de crisis inhalatoria, 4 puffs cada 20 minutos. Si no hay una buena respuesta, puedo pasar a, si no tengo la posibilidad de nebulizar, continúo inhalando cada 30 minutos de repente, o lo nebulizo para ver la respuesta si es que responde de esa forma. En los niños que tienen una crisis severa, se consideran nebulizaciones cada 20 minutos o una terapia inhalatoria con 6 puffs cada 20 minutos también. Y en niños con crisis asmática leve o moderada, con buena respuesta al tratamiento inicial, considerar mantener una terapia inhalatoria siempre de 10 a 14 días. Eso es algo que se ha quedado luego de las revisiones de la parte teórica en la guía, que debemos mantener un tiempo siempre no mínimo de 10 días. Porque uno de los problemas que siempre sucede es que cuando uno en emergencia maneja a un paciente, le da el inhalador, le saca de la crisis, lo mejora y le maneja con el inhalador en la casa, y lo que encontramos es que a veces regresan 1 o 2 días después. ¿Por qué? Porque el paciente, al sentirse mejor al día siguiente, a los 2 días, ya le quitó el tratamiento, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos en que siempre que haya una crisis en un paciente, tenemos que darle por lo menos 10 días. De 10 a 14 días, ustedes van a ir evaluando, luego de la terapia de crisis que se hizo en emergencia, el manejo ambulatorio, cómo va yendo, ¿no? Cada 4 o cada 6 horas, dependiendo del tiempo. Hacerlo más allá de cada 6 horas realmente no tiene una eficacia farmacológica comprobada, porque la vida media de los fármacos beta-2
de 6 a 8 horas máximo. Entonces hacerlo cada 8, cada 12 realmente no tiene mucha necesidad, mucho beneficio. Los corticoides son parte del manejo de la crisis asmática. Hablamos de los corticoides sistémicos. En este caso recomendamos al inicio del tratamiento según la tolerancia oral. Y en niños con crisis asmática moderada o severa recomendamos utilizar corticoides sistémicos en vez de corticoides inhalados siempre en general. En niños con crisis leve, considerar el corticoide oral al inicio del tratamiento cuando el paciente tenga ya la crisis asmática a repetición. Hospitalizarlo por crisis asmática el último año o uso actual de corticoides inhalados o sistémicos. Si tiene todas esas condiciones, igual iniciar la terapia con corticoides. Que son la mayoría de los pacientes asmáticos, ya han tenido episodios previos. Entonces, deberíamos utilizar un paciente que tiene diagnóstico de asma bronquial, que viene por crisis asmática, deberíamos darle el beta-2, el broncodilatador, y también usar un corticoide sistémico. Y si es que fuera el primer episodio de broncoespasmo, podrías no usar el tratamiento corticoide, usar el beta-2, simplemente es que respondió bien el manejo inicial. Por eso hacemos esas tingencias. En niños con crisis asmática que requieren tratamiento con corticoides sistémicos, considerar mantener tratamiento con corticoides orales por lo menos 5 días más o menos, como indicación post-alta. En niños que reciben corticoides inhalados, como terapia de mantenimiento, mantener el tratamiento. No hay que suspender el corticoide inhalado para darle solamente el corticoide sistémico, eso no es necesario. Bromuro hipatropio es otro fármaco que se utiliza para los manejos de crisis asmáticas severas, moderadas o severas. Considerar agregar al inicio del tratamiento la terapia inhalatoria con bromuro hipatropio de 4 a 6 PAF con aerocámara o espaciador cada 20 minutos en combinación con el salbutamol nebulizado o el salbutamol inhalado. En nuestro país no tenemos el bromuro hipatropio para nebulizar, usamos en la forma inhalada, el dosificador. En niños con crisis asmática moderada que no responde al tratamiento inicial luego de 1 hora, considerar la terapia inhalatoria con bromuro hipatropio con aerocámara o espaciador cada 20 minutos en combinación con el salbutamol nebulizado o inhalado. O sea, lo que vamos haciendo en el manejo de la crisis es siempre añadir un fármaco nuevo, ¿no? En ese caso, se ha planteado de esta forma. En niños con crisis asmática moderada o severa, recomendamos agregar bromuro hipatropio inhalatorio al tratamiento con salbutamol hasta por 2 horas. O sea, el tratamiento total de una crisis asmática con bromuro debería ser alrededor de 3 horas por semana, máximo. Sulfato de magnesio es otro medicamento. Cuando no hay una respuesta al tratamiento inicial anterior, utilizamos para las formas severas, recomendamos usar 25 a 75 miligramos de sulfato de magnesio en infusión durante 20 a 30 minutos. El promedio puede ser 50 miligramos por kilo. No se recomienda usar la forma nebulizada de este sulfato de magnesio. Aminofilina, lo colocamos acá no porque lo estemos sugiriendo, sino que queremos recalcar el hecho de que ya no debería utilizarse como parte del manejo de los pacientes asmáticos en emergencia. Probablemente a nivel de una UCI, donde hay que hacer de todo para un paciente que no responde con tratamientos convencionales, podría usarse de repente. Pero en emergencia en general no se recomienda utilizar la aminofilina endovenosa de forma rutinaria. Antibióticos. Con niños con crisis asmática recomendamos no utilizar antibióticos de forma rutinaria. Soporte ventilatorio, como ustedes saben, en los niños con crisis asmática catalogados como asma de riesgo vital, brindar soporte ventilatorio es muy importante, ¿no? Con presión positiva. En niños con crisis severa, que no responden al tratamiento con broncodilatadores y sulfato de magnesio, se puede pensar en esa posibilidad también. En niños con crisis asmática catalogados como asma de riesgo vital y con dificultades para la referencia, hay que plantear esa posibilidad también. Salbutamol en aerosol, oxígeno suplementario, corticoides sistémicos parenterales, epinefrina, hidratación parenteral, referencia inmediata. Efectos adversos del tratamiento. Ante una sospecha de reacciones adversas a medicamentos, el personal de salud debe reportarla en el formato de notificación de sospecha de reacción de medicamentos. Deben notificarse en el sistema de información vigente en el último correspondiente. Criterios de alta. En niños que tengan crisis asmática, considerar el alta cuando se cumplen todos los siguientes criterios. Un I-score en menos de 3, una de 4, tolerancia oral. Niños con crisis asmática, antes del alta, revisar lo siguiente con los pacientes y los padres cuidadores. También hay que revisar eso. Un plan de acción escrito, verificar una técnica inhalatoria, signos de alarma, necesidad de control por control externo y educación sobre los factores de riesgo y desencadenantes del alta. Entonces, es importante
Estos criterios para tomar la decisión de darle alta a un paciente, no solamente es que desaparezca el sibilante, también hay que tener la seguridad de que los padres nos han entendido, porque si no, a veces uno explica y al final no ha entendido realmente el familiar o el padre. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta para los criterios de alta. Pronóstico. Con el tratamiento adecuado y el seguimiento de las recomendaciones terapéuticas, los pacientes con crisis asmática suelen tener un buen pronóstico. Complicaciones más frecuentes. Conocemos atelectasias, neumotoras, neumomediastinos, enfisemas, neumonía y, bueno, paro respiratorio. Acá les colocamos, he traído los criterios de referencia y contrarreferencia. Se referiría a todo paciente de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento de salud, en caso de crisis asmática que no responda al tratamiento inicial. Asma de riesgo vital también que hay que contrarreferirlo, o referirlo, presencia de reacciones adversas graves con tratamiento inicial. Los institutos y hospitales de referencia deberán recibir a todo paciente que cumpla con los criterios de referencia señalados anteriormente. Y los criterios de contrarreferencia, cuando se ha resuelto el problema, será contrarreferido al establecimiento de salud de origen, y si el mismo cuenta con la capacidad resolutiva, para continuar con el manejo adecuado del caso. Acá tenemos un poquito de dificultad para el tamaño, pero acá habíamos colocado el pulmonary score. Acá tenemos un flujograma, creo que no se ve de todo bien, pero se lo logran ver ustedes, pero estamos colocando acá un flujograma un poco complicado porque acá estamos englobando los tres tipos de asma, crisis y la forma de vital también, ¿no? Paciente pediátrico con asma, se evalúa, se le da su score de severidad y se clasifica, ¿no? Leve, moderado, severo. Si es leve, como dijimos, salbutamol cada 10 minutos, reevaluar en 1 hora, si hay una respuesta favorable, manejo ambulatorio, si no hay una respuesta favorable, reevaluar, manejar los PUF cada 20 minutos y continuar con el tratamiento de corticoide sistémico también. Si hay una buena respuesta, probablemente pudiera evaluarse la posibilidad de manejo ambulatorio. Si no la hay, se tiene que manejar el barco principal y se tiene que dar la forma principal, y se utiliza salbutamol, corticoides, todo lo que ya hemos revisado. Se reevalúa también en 1 hora. Si hay una buena respuesta, se pasa igual nuevamente a la forma de manejo ambulatorio. Si no hay una buena respuesta, se le agrega bromuro y patropio, se le da otra hora más. Si luego de 3 horas la respuesta con el bromuro ha sido negativa, continúa el paciente con estado de gravedad, se hospitaliza obviamente, se puede continuar con el broncohilatador o en su defecto se puede añadir otro fármaco como es el citrato de magnesio para mejorar la capacidad de broncoespasmo. Si es un paciente con crisis severa, usamos corticoide inhalado, corticoide sistémico, sus broncohilatadores, y ya vamos pensando en la posibilidad luego de la 2ª hora de manejar bromuro y patropio. Y luego el bromuro igual se mantiene los 5 cuadros de criterios de alta también, ¿no? O de referencia. En el caso de riesgo de asma vital, en el caso de asma de riesgo vital, se debería referir lo más pronto posible a los pacientes. Acá están las 12 recomendadas para los medicamentos utilizados en crisis asmática: salbutamol, prednisona, dexametasona, ibuprofena, oxígeno y adrenalina inclusive. Acá tenemos algunas técnicas del uso del inhalador para dosis MDI. Es como le dice ahí, destape la boquilla, compruebe si el inhalador está intacto, prepara el inhalador. La preparación implica agitar el dispositivo vigorosamente y luego administrarlo, apretar el inhalador y contar hasta 20 segundos el tiempo de respiraciones que va a tener el paciente para captar el fármaco que entra por vía inhalatoria. En realidad, después de ese tiempo, probablemente las moléculas del fármaco ya no van a estar flotando en el aire, que el paciente lo pueda respirar, sino van a estar adheridas a las paredes de los materiales plásticos, y al final no le va a servir para mejorar al paciente. También presionar la parte superior del dispositivo con el dedo índice para liberar el medicamento. Y así una serie de sugerencias para el uso de MDI con aerocámara espaciador. En el caso de que el corticoide tenga un uso más constante, también hay que evaluar la forma de administrarlo, enjuagarse la boquita para evitar la presencia de hongos, en todo caso, que se añaden al manejo, ¿no? Creo que con esto terminamos la presentación. No sé si tienen alguna pregunta sobre el manejo de crisis.
Muchísimas gracias, doctor Chávez, por su excelente exposición. Asimismo, un gusto trabajar con el equipo del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Queremos brindarles el agradecimiento por parte de la Dirección de Infosalud por colaborar con la mejora de capacidades de nuestros diferentes establecimientos de salud en sus distintos niveles de atención a nivel nacional. Asimismo, muchas gracias a todos nuestros participantes. El día de hoy nos acompañan el Hospital de Tambobamba, el Hospital Nacional Santa Rosa, la Microred Catahuasi, el Policlínico Parroquial Belén desde Cusco y en general nuestro agradecimiento y un saludo a todo el personal de salud que también se encuentra conectado en forma individual desde distintas partes de nuestro país. Doctor Chávez, nos han hecho llegar algunas preguntas. Nos preguntan, en el caso de tratamiento con sulfato de magnesio, ¿cuándo es recomendable usarlo y bajo qué condiciones? Bueno, con respecto al sulfato de magnesio, debería ser un fármaco que se utilice en un lugar que podamos tener una condición de poder hacer un monitoreo adecuado del paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que colocarlo en los pacientes que son crisis asmáticas probablemente severas, ¿no? Si mi centro de salud no tiene capacidad resolutiva para el manejo de este tipo de pacientes, debería referirlo. La sugerencia sería en un lugar donde tengo unos cuidados intensivos, por lo menos o una UCI o un intermedio, donde pueda tener un monitor, ¿no? Un monitor para evaluar la frecuencia cardíaca, los signos, por lo menos los básicos, los signos vitales básicos, y poder administrar el sulfato de magnesio en forma lenta, ¿no? En media hora aproximadamente, como le hemos sugerido, ¿no? Y se sugiere usar una única vez, y luego reevaluar la posibilidad de darle una segunda dosis, pero por lo general con la primera responde la mayoría de los pacientes asmáticos. Pero eso serían las condiciones más o menos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿es recomendable el uso de Deflazacort en crisis asmáticas leves o moderadas? Ya, en realidad, cualquier corticoide sistémico no puede ser utilizado, pero nosotros estamos sugiriendo el uso de la dexametasona, de la prednisona. La prednisolona puede usarse. Lo que tenemos en general es dexametasona y prednisona, y tienen eficacia igual al Deflazacort, no hay ninguna diferencia, entonces sí lo podemos utilizar, ¿no? Siempre que no tengamos una vía oral adecuada, utilizaremos una vía parenteral. Pero si podemos utilizar la vía oral, vamos a preferirla inclusive en las crisis leves o moderadas. Perfecto, doctor, gracias. Nos preguntan también, en caso de no contar con fenoterol, ¿se podrían realizar nebulizaciones con atropina y cómo deberían ser realizadas? Ya, por lo general lo que estamos sugiriendo es tener el uso de salbutamol más que fenoterol, ¿no? Y eso es parte de algo que creo que no debe faltar. No sugerimos mucho la nebulización con atropina como parte del manejo, no tenemos una evidencia significativa para poder sugerirla, pero es salbutamol el fármaco que se está tratando de que ese sea el producto indicado porque trae menos reacciones adversas como el uso del fenoterol también. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también si podría brindar recomendaciones en cuanto al uso adecuado de la aerocámara. ¿Cuántas respiraciones o cuántos segundos deberíamos tener al paciente con la aerocámara por cada PAP? Ya, muy bien. Sí, la idea es que se use la aerocámara y que se nebulice lo menos posible, ¿no? O sea, mientras menos nebulicemos a un paciente, significa que estamos manejando, salvo que el paciente llegue a una crisis asmática moderada o severa, pero las crisis leves a moderadas pueden manejarse de buena forma con inhaladores, ya sea en un centro de salud, un centro particular, o inclusive en casa si tenemos una madre entrenada para manejar a su niño. Con respecto a la aerocámara, es importante el buen uso. Tiene que ser el tamaño adecuado, que coja todo lo que es nariz y boca, y que no tape los ojos, como a veces sucede cuando las aerocámaras son muy grandes. Se sugiere que se agite correctamente el inhalador antes de colocarlo y que se haga la aplicación de una inhalación y se pueda contar máximo 20 a 30 segundos. En realidad, más allá de 20 a 30 segundos, el fármaco ya va a estar adherido o pegado a las paredes y no va a estar flotando para poder ser aspirado. Entonces, con ese tiempo es suficiente, ¿no? Y luego me da tiempo para airear un ratito la aerocámara para ventilarlo y luego volver a colocar nuevamente y hacer otro PAP nuevamente, ¿no? Y así hacemos los PAP, dejando descansando entre 30 segundos entre uno y otro, ¿no? Y la frecuencia va a depender de la evaluación que hacemos luego del manejo de la terapia crítica.
Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también por cuánto tiempo como máximo debería emplearse el bromuro de hipatropio. Ya, el bromuro hipatropio, desde hace muchos años, cada vez se ha ido reduciendo su tiempo de uso y su relación con los efectos que él tiene. Hace unos 20 años nosotros manejábamos el bromuro hipatropio durante toda la crisis, 7 días, 10 días. Luego, con el tiempo se vio, se notó, se supo que definitivamente el darle tantos días ya no tenía ningún efecto. Lo que se está proponiendo en base a la evidencia encontrada y la experiencia manejada es que se debe sugerir durante las primeras 3 horas del manejo de la crisis. Si después de las 3 horas del manejo de la crisis el paciente continúa con su crisis y está hospitalizado o empeorara la crisis, se tiene que pasar a un nuevo fármaco, que sería el sulfato de magnesio, es lo que se está proponiendo, ¿no? Entonces, redondeando la pregunta, sería durante las primeras 3 horas del manejo de la crisis. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y finalmente nos preguntan, en el caso de pacientes pediátricos con obesidad, ¿cuál es la recomendación para el cálculo de las dosis? Si debería ser acorde al peso ideal o se debería brindar por kilo la recomendación o por superficie corporal. La idea es no pasarnos de los valores máximos de recomendación de cada producto, porque cierto es que hay niños que tienen 9, 10 años y que pesan 70 kilos, ¿no? Entonces lo manejamos a veces con dosis de acuerdo a las dosis topes indicadas para cada fármaco. En el caso de prednisona, pues hasta 50 miligramos, ¿no? Y el dexametasona igual también hasta 12 miligramos día, inclusive. No pasarnos de la dosis tope farmacológica, digamos. Perfecto, doctor. Y bueno, finalmente nos preguntan ¿por cuánto tiempo se puede emplear una aerocámara? Es decir, ¿por cuánto tiempo se le puede guardar para un próximo uso? ¿Y cuáles serían sus recomendaciones para almacenar esta aerocámara y poder mantenerla limpia? Ya. Lo que se sugiere es que, como es un material plástico que hay en diferentes calidades, se puede guardar en ambiente seco, cubierto con su plástico y su caja, pero cuando empieza a tener rayas o rayaduras, que es lo más común, porque se lava y se raya, ya debería descartarse el producto, ¿no? O sea, esa sería una forma de evaluar, ¿no? Y el lugar de almacenaje es un ambiente seco, básicamente, ¿no? Es un producto que se puede lavar con detergente suave. La idea es evitar las rayas y todo eso, porque ahí se contamina y guarda más posibilidad de contaminar contaminantes alergénicos. Y algo, antes que me olvide, recordar siempre que el tiempo de manejo del corticoide vía oral o sistémico va a ser alrededor de promedio de 5 días, ¿no? De 3 a 5 días, no más de ese tiempo, y insistir en el tiempo del manejo de la crisis, ¿no? Recuerden esto, siempre el manejo de crisis no debe ser 3 días, no debe ser 4 días, debe ser siempre de 10 a 14 días en promedio, ¿no? O sea, ese médico que evalúa a ese paciente deberá evaluarse unas 2 o 3 veces de repente durante toda la crisis, ¿no? Eso es importante para recordar, para tomar en cuenta en el manejo de la crisis de asma, ¿no? Perfecto, doctor Chávez. Muchísimas gracias por su excelente ponencia. Esperamos tenerlo pronto con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias también a todos nuestros participantes. Nos vemos en nuestras siguientes telecapacitaciones. No se olviden que el día de hoy, a las 3 de la tarde, continuamos con la tercera fecha de Medicina Transfusional y Banco de Sangre, a cargo de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud. Los esperamos en las siguientes telecapacitaciones. Hasta luego. Gracias.